El pasado 20 de agosto, en la comunidad de Sopoco, Michoacán, se hizo la presentación formal de la nueva Coordinadora Regional de Zamora del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, conocido como CEJIM, órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La nueva coordinadora, Leticia Barocio Amezcua, en su mensaje a los asistentes les ofreció agilizar y eficientizar la atención en las carpetas de investigación que le corresponde atender, y también se ofreció seguir trabajando en coordinación con autoridades municipales de la región, así como con los centros libres de la Cañada de los 11 Pueblos y otras comunidades originarias. Después de la intervención de la coordinadora del CEJIM, tomaron la palabra representantes de los centros libres de violencia de Santo Tomás, Ocumicho, Ichán, Tarecuato, de Purépero y el síndico municipal de Chilchota. Por último, el jefe de tenencia de Sopoco, el profesor Juan Carlos Alejo, agradeció la asistencia de todos, dejando un mensaje contundente: que el tema de la justicia y de la violencia contra la mujer debe atenderse desde antes, es decir, desde la niñez, pues la prevención se logra con la educación en casa. Directora y coordinadora, si se tiene un plan de trabajo para las comunidades indígenas, ¿de qué manera pudiéramos prevenir el delito desde la niñez? ¿Cómo le podemos hacer para que no se llegue a todo esto lo que estamos aconteciendo de hoy en día? Hay muchos temas particulares en distintas comunidades. Hay casos particulares aquí en mi comunidad, pero quisiera saber si se tiene un plan de trabajo para las comunidades indígenas.